A continuación, les hablaré acerca de Harry Stack Sullivan. Nació el 21 de febrero de 1892 en Nueva York. Falleció el 14 de enero de 1949 en Francia debido a un derrame cerebral. Se tituló como médico en 1917 en el Colegio de Medicina y Cirugía de Chicago. En 1922 trabajó en varios hospitales en la investigación de la esquizofrenia. En 1933 fue nombrado director de una institución de psiquiatría. En 1936, hasta su muerte, encabezó una institución de capacitación, la Escuela de Psiquiatría de Washington. En vida publicó un solo libro, titulado Los conceptos de psiquiatría moderna, en 1947. Realizó extensas anotaciones de sus trabajos, que a raíz de su muerte sus alumnos publicaron estas obras, y estas forman la fuente de su teoría interpersonal de psiquiatría. Harry Sullivan se encuentra entre los neofreudianos más abiertos e integradores. En el año de 1953 publicó la obra La teoría interpersonal de la psiquiatría. En esta desarrolló su modelo de personalidad, que se enmarca en el paradigma del psicoanálisis. Aparte de tener influencia por parte de Sigmund Freud, Sullivan se nutrió de otros teóricos como Carl Jung, Jean Piaget, Kurt Lewin, entre otros. La dinámica de la personalidad se basa en conceptos como el de la ansiedad y los mecanismos de defensa. Sullivan modificó el significado de estos términos y menciona que la dinámica interpersonal empieza desde la infancia. Para este autor, la personalidad se puede definir como un patrón de comportamiento relativo a las situaciones de interacción con otras personas, y se trata de una entidad estable y compleja determinada tanto por las necesidades fisiológicas e interpersonales. De igual manera definió dos estados de experiencia. El primero es la euforia absoluta, que es más o menos similar a la paz total, la completa libertad de la ansiedad o de un sentido de necesidad. Es un estado como de bienestar. El igual lo experimenta un niño cuando se encuentra en un estado de sueño profundo después de comer. Y el segundo, que es la tensión absoluta, como la máxima desviación posible de la euforia, es decir, todo lo contrario. Y un ejemplo sería como cuando uno se encuentra en un estado de ansiedad o de pánico agudo. En la teoría de Sullivan, el individuo en desarrollo es motivado por lo deseable, de moverse en dirección de la experiencia de euforia absoluta y el deseo de evitar todas las experiencias de tensión absoluta. La evitación o escape de las experiencias de ansiedad es un factor importante en el desarrollo de lo que Sullivan denominó el sistema del yo. Parte importante de la teoría de Sullivan, él planteó que existen tres modos de experiencia que el niño presenta. Uno de ellos es el modo prototáxico. Sullivan empleó este término para definir la forma en que el niño manifiesta las primeras experiencias que tiene durante los primeros meses de vida. Este modo de experiencia básicamente se enfoca en que el niño mira las primeras experiencias sensoriales como confundidas y desordenadas. Él todavía no es capaz de entender que una situación conlleva a otra. Por ejemplo, cuando un niño tiene hambre, él llora y por consiguiente su mamá entiende que tiene hambre y lo alimenta. Pero el niño no es capaz todavía de discernir que fue su llanto lo que provocó que su mamá entendiera que tenía hambre. El segundo modo es el modo paratáxico. El modo paratáxico de la experiencia empieza a surgir en la infancia y es cuando el bebé comienza a percibir una conexión temporal entre los eventos. El bebé ya conoce los modos de satisfacer sus necesidades, es decir, si el bebé tiene hambre ya sabe que si él llora, su mamá lo va a alimentar. La experiencia sintáctica tiene que ver con la experiencia de comunicación y esta aparece cuando existe un desarrollo de la personalidad saludable. Básicamente, las experiencias sintácticas permiten a los individuos formar parte de una sociedad. Otro punto importante de la teoría de Sullivan es el sistema del yo y las operaciones de seguridad. A partir de las experiencias, el bebé aprende que su propia ansiedad puede ser reducida mediante ciertas conductas que son aprobadas por la persona que brinda los cuidados maternos, es decir, la mamá. El sistema del yo es un conjunto de operaciones de seguridad que mantiene la división entre lo bueno y lo malo, y es aquí donde el infante aprende a interactuar, componiendo su personalidad de una serie de dinamismos interpersonales que surgen de los patrones habituales dados en la interacción con otros
y que tiene la necesidad de reducir los niveles de ansiedad para así examinar las conductas del niño. A través del sistema del yo se desarrollan 3 tipos de la conducta yo. Sullivan menciona que la ansiedad produce sentimientos emocionales tan intensos que se les describe como mejores espeluznantes, sobrecogedores o espantosos. En las personificaciones encontramos el yo bueno, que son las relaciones interpersonales satisfactorias o gratas que se le da en gran medida consciente. Son conductas del bebé a las cuales la persona que prodiga los cuidados maternos ha respondido con ternura, elogios, calidez emocional o recompensa física. También encontramos el yo malo. En este incrementa la ansiedad y tensión por parte de la persona que prodiga los cuidados del bebé, tocarse partes objetables de su cuerpo, llanto difícil de controlar, rehusarse a comer ciertos alimentos, forcejear por el cuidado corporal como el baño. Todas estas conductas provocan tensión y ansiedad en la madre, a su vez provocan ansiedad al bebé. Y estas conductas amalgaman en la personificación del yo malo. Y suele ser consciente, pero a su vez son inconscientes porque provocan mayores grados de ansiedad. Entendemos que para Sullivan, la personificación del no yo es la parte más difícil de aprender. Es la parte de la personalidad que se experimenta rara vez en la persona normal. Son sentimientos e imágenes con esta sensación de ansiedad tan grande, sentimientos espeluznantes de horror, vergüenza y aversión. Es difícil explicar estos sentimientos, pero son resultados en un principio de la reacción ansiosa de la madre que le proporcionaba los cuidados al niño. Por ejemplo, cuando el niño se tocaba los genitales o se embarraba con sus heces, la madre al ver esta o una reacción de asco, que entonces el niño entendiéndolo con vergüenza por medio de la ansiedad.